presenta Motorola con su Motorola Edge 40 Neo. Hello, Moto. Estamos frente a la primera ola de calor del año y con ello nos volvemos a plantear el uso de la energía eléctrica para justamente aliviarnos. Y este es un tema central si analizamos el consumo energético del país en 2023, según se desprende del reporte que confecciona SEG Ingeniería. La consultora sostiene que en los últimos 5 años se ha advertido un cambio estructural en la demanda, ya que los picos de consumo se vienen dando con las altas temperaturas y en 2023 se registró en marzo. Pero el informe arroja otros datos en los que conviene detenerse. El consumo de la energía eléctrica en Uruguay alcanzó en 2023 los 11.8 teravatios hora, el mayor registro a la fecha, y la demanda creció 1.8% respecto al año anterior. En el caso de los combustibles, el gasoil acumuló una caída de 11.7% durante el año, el queroseno lo hizo 1%, al tiempo que las naftas un 2.6%. Donde se advierte una distorsión fue en la generación de energía a partir de las represas, donde la sequía dejó una muestra también de los estragos que causó. ¿Cómo evolucionó la demanda energética en Uruguay? ¿Cómo se mueven los precios? ¿Qué pasa con las energías renovables? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Ernesto Elenter, ingeniero industrial mecánico, magíster en ingeniería de la energía y socio director de la consultora SEG. Ingeniero Elenter, ¿cómo le va? Buenos días. Bueno, un gusto, muchas gracias. El placer es nuestro. Ingeniero Elenter, en primer lugar, antes de pasar a los detalles del muy completo informe que presentó SEG en las últimas horas, cuéntenos acerca de la empresa. ¿Qué es SEG Ingeniería? Bueno, SEG Ingeniería es una empresa que se fundó hace unos 25 años en Uruguay, dedicada inicialmente a la eficiencia energética. Esto es ayudar a empresas, en general grandes consumidores de energía, a reducir sus costos energéticos. Hay muchas cosas que se pueden hacer para bajar los costos de energía en una empresa, no solo energía eléctrica, sino en el uso de combustibles, de calderas industriales, de sistemas de calentamiento de agua, de aire acondicionado, de bombeo, en industrias y en cualquier tipo de consumidor, ¿no? Y trabajamos bajo un modelo bien interesante que es mediante contratos de desempeño. Esto quiere decir que no cobramos nada a los clientes inicialmente, solamente cobramos un porcentaje del ahorro si esto se logra materializar a partir de un proyecto que se implementa. Eso fue nuestros inicios, cosa que seguimos haciendo hasta el día de hoy, proyectos de ahorro de energía, en general para grandes consumidores de energía, hoteles, shoppings, industrias, algo también en el sector agro, algunos proyectos de riego eficiente, por ejemplo. Y luego empezamos a hacer proyectos de energías renovables de gran escala y bueno, tuvimos una participación bastante destacada en la transición energética que llevó adelante Uruguay, allá en la década pasada, donde bueno, pudimos contribuir a desarrollar 3 parques eólicos de estos grandes, ¿no? 2 en Tacuarembó, 1 en Cerro Largo, y también 2 parques solares de generación eléctrica en el norte del país. Así que bueno, básicamente somos una empresa dedicada a la energía, enfocada en eficiencia energética y proyectos de energías renovables. También hemos expandido nuestras operaciones al exterior y tenemos algunos proyectos o varios proyectos en desarrollo eólicos y solares fuera del país, en Argentina, en Chile, en México, en Brasil y algún otro país. Y bueno, y lo más reciente, digamos, lo que está más de moda ahora y que estamos involucrados en un par de proyectos muy importantes en lo que tiene que ver con el desarrollo del hidrógeno verde en Uruguay. Ingeniero, ¿Uruguay sigue siendo mencionado, sigue siendo destacado como un jugador importante o cómo justamente aplicó su rol en el cambio de la matriz energética hace una década y algo? Bueno, la verdad que nosotros que tenemos, los uruguayos, ¿no? En general, muchos tenemos un poco un complejo de inferioridad, ¿no? Que pensamos que, bueno, somos un país chiquito, que no tenemos capacidades, que no podemos hacer cosas destacadas. Y nosotros que solemos viajar a congresos internacionales o que leemos muchas publicaciones en temas energéticos,
no nos cansamos de escuchar elogios hacia Uruguay por la gran revolución energética que hizo fundamentalmente la década pasada, ¿no? Es así que hoy en día es cierto que somos el segundo país del mundo con más porcentaje de energías renovables en su matriz de generación eléctrica. Actualmente, o mejor dicho, el año anterior tuvimos un 48% de energía proveniente del sol y del viento, la mayoría del viento, y el único país que nos superaba era Dinamarca, que está con un 61%, que es como el campeón mundial de las energías renovables, Dinamarca. Pero estamos segundos en el mundo, después está Lituania, después Luxemburgo, después Portugal, un poco más abajo España, luego recién viene Alemania, Países Bajos, Reino Unido, así que estamos muy bien, y eso en energías renovables no convencionales, eólica y solar. Si a eso le agregamos que Uruguay tiene un tremendo recurso hidroeléctrico a partir del río Uruguay y el río Negro, las represas de Salto Grande y las que están sobre el río Negro, empezando por Rincón del Bonete, tenemos una matriz de generación eléctrica extremadamente renovable y muy envidiada a nivel del mundo, ¿no? Toda Latinoamérica en general tiene buen recurso hidroeléctrico, nosotros también, pero Uruguay logró dar ese salto al agregar eólica y solar, y lo que hace que nuestra matriz de generación eléctrica en los años de buena hidroelectricidad es prácticamente 100% renovable, que es lo que está pasando hoy. Si uno mira la página de ADME, que es el administrador del mercado eléctrico, ve que en este momento, en tiempo real, les puedo decir que todo el consumo eléctrico del país proviene de fuentes renovables. La mayor parte hidroeléctrica y una parte importante de eólica, solar, biomasa, y cero consumo de combustibles para toda la electricidad que consumimos los uruguayos. Uh-huh. Así que realmente es un orgullo. Y en los momentos de sequía, como pasó los últimos años, 2 o 3 años, de todas maneras el porcentaje de energías renovables en nuestra matriz eléctrica, a pesar de esta sequía histórica, fue superior al 90%. Así que, bueno, un motivo de orgullo para los uruguayos, uh-huh, que hemos podido liderar a nivel mundial esta transición energética y ser modelo o ejemplo para otros. Para aquellos que nos gusta este tema de la energía y de los consumos, la página de ADME realmente es muy interesante, ya que lo menciona el ingeniero Belenter, porque en este momento usted puede ver, si entra a la página, que tenemos en este preciso momento, tiene una latencia de 6 minutos creo, una demanda de 1.623 megavatios hora, y explica cómo se conforma justamente ese consumo, donde el 74% de lo que ahora se está consumiendo llega justamente de la hidroelectricidad. No me quería alejar de lo que estábamos mencionando, ingeniero. Usted ha dicho que Uruguay justamente recibe elogios, ustedes reciben elogios cuando están en el exterior acerca de lo que fue el cambio de la matriz energética de Uruguay, que pasamos de tener serios problemas con respecto a la generación térmica para luego sí tener hasta momentos donde tenemos más energía de la que podemos consumir. Ahora, en este nuevo paso que se daría con el hidrógeno verde, han surgido algunas voces que señalan que Uruguay no estuvo tan atento o con la celeridad que necesitaba el desarrollo de esta tecnología, y hay otros países en Sudamérica, por ejemplo, se pone el caso de Chile, que ha avanzado más rápido que Uruguay justamente en el desarrollo del hidrógeno verde. ¿Cómo lo ve usted como consultor? No, la verdad no lo veo así. Creo que Uruguay, digamos, estuvo atento y activo, tanto a nivel público, ¿no? Desde el gobierno como desde el sector privado, con agentes privados que están buscando desarrollar proyectos de hidrógeno verde. No lo veo así, no sé el fundamento de esos cuestionamientos o críticas, no las conozco, tendría que mirarlas, pero en principio diría que no, creo que estamos trabajando, como decía, el sector público y el sector privado en pos de ser un actor relevante en el sector de hidrógeno verde. Recordemos, para poner en contexto a los oyentes que por ahí no conocen tanto del tema, que el hidrógeno es un vector energético, no es una energía en sí misma, sino que uno tiene que usar alguna fuente de energía idealmente renovable, como eólica o solar, para tomar agua, ese agua, partir la molécula, recordemos que el agua es H2O, esa es la fórmula química de la molécula, partir esa molécula y separar por un lado el hidrógeno y por otro lado el oxígeno, aquel viejo
y querido experimento que hacíamos en la escuela, o que muchos hicimos, de la electrólisis del agua. Entonces, con energía renovable partimos la molécula de agua, separamos el hidrógeno del oxígeno, y ese hidrógeno tiene un gran contenido energético. Y es muy versátil y se puede usar de muchas maneras, ¿no? Se puede usar como hidrógeno puro, para alimentar, por ejemplo, un camión que use una tecnología que se llama celda de combustible, y usar ese hidrógeno como combustible verde, porque provino de la energía eólica y solar, para mover un camión, o un auto, o un taxi, o un ómnibus. Pero también se puede licuar ese hidrógeno y exportar hacia otros países como hidrógeno líquido, o también se puede convertir en otro vector energético, convirtiendo químicamente esa molécula de hidrógeno, ya sea en metanol, a partir de ese hidrógeno, que es un alcohol que se puede utilizar como combustible en buques o también en vehículos, o transformarlo en amoníaco, y de ahí surgen un montón de oportunidades como hacer fertilizantes verdes en vez de usar subproductos de la industria petrolera, ¿no? Uh-huh. Así que se abre un gran abanico de posibilidades para el mundo en general, que está buscando descarbonizar la economía, reducir la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, y el uso del hidrógeno se ve como una de las grandes promesas en la solución para la lucha contra el cambio climático. Uh-huh. El problema es que todavía el hidrógeno es caro, todavía es más caro que los combustibles provenientes del petróleo, y por eso es que no ha avanzado con la rapidez que todos quisiéramos, porque obviamente los costos siempre, son la principal motivación en la economía, ¿no? De usar un combustible más barato y al mismo tiempo más verde. Sin duda es más verde, el hidrógeno, pero todavía no es más barato. Uh-huh. Entonces se requiere proyectos muy eficientes, se requieren algunos subsidios, y en ese sentido algunos países europeos están por definir la aplicación de algunos subsidios para la importación de hidrógeno verde, y Uruguay está en esa carrera. Uh-huh. Así que Uruguay en este momento tiene, diría, 4 proyectos concretos de hidrógeno verde, 2 de muy gran escala. En uno de ellos estamos involucrados nosotros, que es el proyecto Tambor, que busca producir metanol a partir de hidrógeno verde, producido con energía eólica y solar. Otro proyecto en el norte del país que busca realizar combustibles sintéticos. Esos son proyectos de muy, muy gran escala, que tendrán distintas fases y que están en distintos grados de desarrollo. Uh-huh. Y después hay 2 proyectos más pequeños, podríamos llamarlos proyectos piloto. Uno de ellos recibió el subsidio de la ANI, un financiamiento para la generación de hidrógeno para alimentar camiones de transporte de madera, que se va a desarrollar seguramente durante y el año que viene, se va a construir. Va a permitir alimentar 10 camiones de transporte de madera con hidrógeno, y hay otro proyecto similar con las mismas características. Así que probablemente veamos, sin duda, en un par de años, un par de proyectos piloto funcionando, y los grandes proyectos, tienen más desafíos de lograr el financiamiento, de lograr el comprador del hidrógeno a un precio razonable, eventualmente conseguir los subsidios. Así que, hay que tener un poco de paciencia, es un mundo nuevo, no hay muchos países haciendo hidrógeno verde todavía, en general son proyectos piloto, así que estamos en el inicio de esta nueva etapa del vector energético llamado hidrógeno. Ingeniero, le cambio de tema antes de pasar a los indicadores energéticos, al informe que confeccionó SEG Ingeniería, y tiene que ver con el hecho del consumo de vehículos eléctricos. Ha habido un aumento notorio en la venta de vehículos eléctricos año tras año. El último año, el 2023, fue realmente muy importante en esa materia. Días pasados, el semanario Búsqueda presentó una información, una nota al presidente de ANCAP, Alejandro Stepanisic, bajo el título "Presidente de ANCAP plantea iniciar un proceso de integración con UTE". La pregunta que le quiero hacer con respecto a esto es: ¿qué modelo de institucionalidad deberíamos seguir para el desarrollo de la energía vinculada al desarrollo automotor? Y le hago la pregunta desde este punto de vista. Uno advierte que UTE está desarrollando justamente cargadores de energía a lo largo y ancho del país, e incluso se están instalando ya cargadores de los más potentes, de los más que dan
mayor nivel de carga con menor tiempo de conexión del vehículo. Pero también ANCAP iba a instalar una electrolinera. La pregunta es, ¿la institucionalidad vinculada a esto está bien? ¿Requiere de ajustes? ¿Hay que funcionar UTE con ANCAP? ¿Qué futuro le ve a ANCAP en estos temas? Le planteo una serie de interrogantes para abrir el tema, digamos. La verdad que no leí la nota de búsqueda, no sé en qué contexto fue mencionado esa posible unión de empresas. Voy a opinar un poco sin haber estudiado el tema, ¿no? Porque la verdad que es algo que no lo había escuchado. En principio, me da la impresión que son industrias muy distintas. La industria petrolera, o sea, ANCAP, refinación y distribución de combustibles, con la industria eléctrica, que es generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. En ese sentido, a prima facie, yo no veo que tenga una lógica clara fusionar las dos empresas, porque tienen tecnologías distintas, sistemas de operación distintos, funcionamiento distinto. Eso diría en una primera aproximación. De todas maneras, considero que la industria petrolera no se va a morir. Hay gente que piensa que como vienen los autos eléctricos, el petróleo va a desaparecer muy pronto y que ANCAP va a cerrar en poquitos años. Bueno, hubo un ministro de Ambiente que planteaba que la refinería de ANCAP habría que cerrarla a corto plazo o relativo corto plazo. Ese es otro tema, ¿no? Una cosa es si vamos a seguir usando combustibles derivados del petróleo y otra cosa es si es conveniente o no mantener la refinería abierta. Los estudios de distintos gobiernos, además, o sea que creo que hay un consenso, es que es buen negocio tener la refinería. Uh-huh. O sea que no habría motivo para cerrar la refinería, me atrevo a decir, por, no sé, bastantes años, ¿no? No sé si un par de décadas o algo así por lo menos, ¿no? El tiempo irá diciendo, ¿no? Es difícil siempre predecir cosas en energía, uno se arriesga mucho y suele equivocarse cuando hace predicciones en energía. Pero los estudios que hace la Agencia Internacional de Energía es que el petróleo se va a seguir usando y de hecho va a seguir aumentando la demanda a nivel mundial. Esto tiene que ver no con que estemos usando más petróleo que antes por algún motivo, sino que muchos países siguen haciendo crecer sus economías y el consumo de energía está asociado directamente al crecimiento de la economía. Si una economía crece, precisa más energía y una parte de eso es petróleo, y eso explica por qué se estima que por lo menos unos 15 o 20 años más el consumo de petróleo a nivel global va a seguir aumentando. O sea, no es que va a caer, sino que al revés, va a seguir aumentando y por lo tanto vamos a seguir usando combustibles fósiles, lamentablemente para la atmósfera y para el cambio climático, pero es una realidad. Sobre todo países con gran crecimiento, como India o China, o países donde están mejorando su nivel de vida, la población, ¿no? Gente que antes era muy pobre y que empieza a tener un estatus un poco mayor, empieza a acceder a energías modernas. Quizás antes usaban solo leña como fuente de energía para cocinar, y poco a poco van empezando a acceder a gas para cocinar, o a energía eléctrica que antes no tenían, y poblaciones que van creciendo como en India. Eso lleva a un aumento del consumo global de energía, tanto eléctrica como derivados de petróleo. Así que a mí me da la impresión que la industria petrolera tiene larga vida, por lo menos del orden de décadas, y la energía eléctrica sí viene a aumentar su participación en la movilidad eléctrica, eso no hay duda. Puedo contarlo con un ejemplo personal. A ver. Yo tengo un auto eléctrico. Ahora estoy en Punta del Este, por ejemplo, ya me vuelvo hoy a Montevideo. Es un auto que tiene 430 kilómetros de autonomía. Es fantástico, que no se enoje ANCAP, pero es divino no tener que ir más a la estación de servicio. Uno carga en su casa. Con eso, generalmente, con unos 400 kilómetros de autonomía, se arregla para cosas de este estilo, ¿no? Ir de Montevideo a Punta del Este o a Colonia, que me tocó ir también, algún viaje de trabajo un poco más lejos, pero si yo tuviera que ir a Artigas, por ejemplo, estoy embromado, ¿no? Ahí no podría ir con el auto eléctrico, salvo que esté dispuesto a cargar en el camino.
Y ahí es donde viene el gran desafío para UTE o para el país en general de lograr difundir esa infraestructura de carga a nivel masivo, porque hoy en día hay una ruta eléctrica, hay cargadores públicos, ¿no? Yo he cargado muchas veces en vía pública con una tarjetita de UTE o una aplicación, te enchufás en la calle, hay unos cuantos cargadores, pero son pocos y en pocos lugares, ¿no? Y te puede pasar que calculaste que ibas a cargar, qué sé yo, en un cargador en Durazno, y cuando llegaste estaba ocupado el cargador. Entonces ahí tenés un lío de la autonomía. Así que es fundamental que Uruguay extienda su infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, probablemente no solo a nivel público, no solo UTE haciéndolo, sino habilitando o desarrollando, promoviendo que haya un mercado de cargadores privados, y que eso aliente a más consumidores, a más automovilistas a cambiarse a auto eléctrico. Uh-huh. Es realmente un placer manejar un auto eléctrico, tiene una aceleración mucho mayor que los vehículos a nafta, no solo que no usan combustibles fósiles, sino que son mucho más eficientes. Un motor eléctrico tiene una eficiencia por lo menos el 80%, y un motor a combustión, a nafta o gasoil, tiene con suerte el 30%, y en realidad es menos. Así que no solo que evitamos consumir combustibles que emiten gases de efecto invernadero y hacen mucho más ruido, sino que además lo hacemos con una mucho peor eficiencia. Pensemos que un motor a combustión tira humo caliente por el caño de escape, pero además tiene el radiador adelante, donde una gran parte del calor de ese combustible, de la nafta, por ejemplo, se tira a la atmósfera, justamente haciendo un derroche energético, digamos, ¿no? Porque ese calor provino de una fuente de energía que la estoy tirando, estoy calentando aire al santo botón, ¿no? Así que creemos que la movilidad eléctrica es el futuro, es el presente, pero inicial. Estamos viendo como una curva exponencial de crecimiento, pero todavía son pocos, ¿no? Uh-huh. Todavía se venden muchísimos más autos a combustión que eléctricos, pero eso va a ir cambiando. Y bueno, hay países como Noruega donde esto ya cambió, pero a partir de muchos incentivos fiscales, ¿no? Allí, por ejemplo, ya se venden más autos eléctricos que a combustión. Claro. Hay un detalle interesante, ya que menciona eso, ingeniero, con respecto al tema de los autos eléctricos, que para una persona que se mueve en ciudad, digamos, y que de lunes a viernes va del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, o al club, o a buscar a los chiquilines al colegio, o demás, 420 kilómetros de autonomía es importante. Pero si no, eventualmente la carga la puede hacer de noche en la casa, donde el consumo de energía es más barato que, por ejemplo, en las horas punta o en horas de la tarde, digamos, ¿no? Entonces, el precio que usted va a pagar por la energía para el vehículo sabe que va a costar lo mismo el 1 de enero que el 31 de diciembre, y es más barato comprarlo en la noche que comprarlo en la tarde, a diferencia del combustible, que estamos esperando a ver qué nos dicen en estas horas, cuánto va a costar el litro de nafta que vamos a poner mañana. Claro. Eso es un círculo virtuoso para el sistema eléctrico, porque en el sistema eléctrico tiene que estar todo diseñado para el máximo pico de demanda. Como estamos diciendo, como iniciaste la nota, el pico de demanda en estos momentos se está dando en verano, en Uruguay típicamente, producto de la demanda normal más la cantidad de aires acondicionados que se suman en los días de mucho calor, que probablemente lo veamos en los próximos días, que viene una ola de calor. Sí. Muy posible que veamos el nuevo récord de consumo eléctrico en los próximos días, hay que ver si ocurre. Pero, la batería del auto tiene una buena capacidad de acumulación, y salvo que la precises, vos podés esperar hasta la noche a cargar. Entonces lo que lográs es comprarle energía a UTE en el momento que, por un lado, quizás le sobre, pero sobre todo, y más importante que eso, es que estás utilizando una infraestructura que es subutilizada durante la noche. De noche el consumo baja muchísimo, y si ahí le agregamos demanda eléctrica, estamos aprovechando toda esa infraestructura de esas enormes torres y redes de transmisión que vemos cuando hacemos rutas, todos los transformadores, cables y líneas de distribución que tiene UTE. Entonces le estamos sacando provecho a una infraestructura que ya existe, agregando una demanda en un momento que UTE no requiere más inversiones para suministrar esa demanda. Entonces se viene un círculo virtuoso, y efectivamente UTE
te premia, digamos, con una tarifa más barata fuera de las horas pico. Bueno, esto es largo de contar porque depende de la tarifa que uno tenga, sí, claro. pero uno puede optimizar mucho el costo de tal forma que al final hacer un kilómetro a nafta versus un kilómetro a electricidad, la relación aproximadamente es 8-1 de ese orden. O sea, si te vas a gastar 800 pesos a nafta, te gastas solo 100 pesos eléctricos. Entonces, para los que hacen muchos kilómetros, el ahorro es sustancial. Uh-huh. Así que estamos viendo muchos Uber, por ejemplo, que ya, hicieron las cuentas y se están pasando autos eléctricos. Y en la medida que puedan cargar durante la noche y trabajar durante el día, tienen la autonomía suficiente para trabajar. Y eso que mencionaba del tema del precio, ¿no? Se sabe que UTE ajusta sus tarifas en enero y, salvo alguna situación que no ha pasado en los últimos años, no vuelve a haber un ajuste que generalmente es por la inflación o por debajo hasta el final del año, ¿no? Sí, además existen algunos incentivos, no solo incentivos fiscales vía COMAP, esto es solo para empresas. Hay algunos otros incentivos interesantes, por ejemplo, además de estos precios diferenciales que ofrece UTE para cargar fuera del horario punta, UTE tiene una especie de promoción en el cual quien compre un cargador eléctrico en su domicilio, esto ya es para particulares, le hacen un 20% de descuento en toda la energía que consuma fuera de punta, que es interesante. Y así como esto, hay otras cosas, por ejemplo, la patente del vehículo, que normalmente está asociada al precio, ¿no? Un auto que vale el doble, paga el doble de patente, pero para los autos eléctricos se hace una excepción y se asimila a un auto de las mismas prestaciones, digamos, a nafta o a combustión. Entonces, el costo de la patente, a pesar de que el auto eléctrico es más caro, no es más caro que el auto a combustión. Uh-huh. Y así hay algunos incentivos que son interesantes, que hay que tomarlos en cuenta. El otro interesante son los certificados de eficiencia energética, que esto es una política más general del Ministerio de Industria y Energía, que premia a empresas y personas que trabajen en eficiencia energética. Y un auto eléctrico es hacer eficiencia energética, por lo que decía antes, ¿no? No solo que no quemamos combustibles fósiles, sino que tenemos un sistema muchísimo más eficiente. Y el Ministerio de Industria y Energía da unos premios que se llaman certificados de eficiencia energética, que son premios en dinero, monetarios, para quien haya implementado proyectos de eficiencia energética. Y el caso de autos eléctricos es uno de ellos, ¿no? Uh-huh. Hay que hacer una postulación, no es algo directo, no es que te lo dan solo por comprar el auto, sino que un año después que hayas comprado el auto eléctrico, tenés que hacer una postulación que es muy sencilla, cuando se abre la convocatoria del Ministerio de Industria y Energía, y podés recibir un monto que no es despreciable, uh-huh, que tiene que ver con cuántos kilómetros hiciste, el valor del auto y otras cosas que serían difíciles de explicar acá. Pero quiero decir que hay una batería de apoyos a la movilidad eléctrica, lo cual me parece fantástico porque sería realmente maravilloso que Uruguay acompañe su transición energética, no solo con el hidrógeno, sino con un cambio masivo a movilidad eléctrica por todos los beneficios ambientales que tiene, de costos para los usuarios y también en la factura o las divisas de Uruguay, ¿no? La electricidad verde la producimos acá, con nuestros propios molinos, nuestras propias represas. El petróleo tenemos que importarlo. Uh-huh. Así que tiene algunos beneficios macroeconómicos también. Otra mañana, no apto para fanáticos. Otra mañana. Ingeniero, le habíamos planteado justamente en la entrevista hablar sobre el informe de indicadores energéticos que en el mes de diciembre justamente presentó SEG Ingeniería. Hay un oyente, Enrique, del teléfono que termina en 583, que nos dice ¿por qué es tan cara la energía? Así es la pregunta en general que se ha planteado desde que anunciamos el reportaje hoy más temprano. Pero vamos por partes. El consumo de energía eléctrica en Uruguay alcanzó en 2023 11 teravatios, el mayor registro a la fecha. En el tercer año consecutivo de expansión, la demanda creció 1,8% respecto al año anterior. Este crecimiento de la demanda de un año hacia el otro, o sea, del 23 sobre el 22, ¿está dentro de los promedios de Uruguay? ¿Cuánto crece la demanda año por año en Uruguay? La demanda en los últimos 10 años
creció a un ritmo del 1,3% acumulativo anual. O sea, cada año en promedio crece 1,3%. Que no es una cifra muy alta. En otras épocas veíamos crecimientos un poco más importantes, del orden del 2 o 2,5 o 3% acumulativo anual, pero claro, con variaciones, ¿no? Si hay una crisis económica, el consumo eléctrico puede caer, como pasó, por ejemplo, en el 2002. Si hay una expansión fuerte de la economía, el consumo eléctrico aumenta más fuertemente, capaz que puede aumentar un 4, un 5% de un año al otro. Además de algunos factores climáticos, ¿no? Si un invierno es muy frío, se consume más energía, o un verano muy caluroso, se consume más energía. Pero vemos una tendencia creciente, que en los últimos 10 años es del 1,3% anual, que creemos que va a seguir creciendo. Hay todavía necesidades insatisfechas tanto de la población como de los servicios en general en Uruguay, así que vamos a seguir demandando energía y en forma creciente, a lo cual se agrega la movilidad eléctrica, así que la tendencia va a ser a que se consuma más electricidad. Esto es el caso de Uruguay y es lo que vemos, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿no? Todos los países en vías de desarrollo o subdesarrollados tienen tantas demandas insatisfechas que cada vez que mejoran un poquito su calidad de vida o su capacidad de producción, aumenta su consumo eléctrico y eso se ve una tendencia muy clara de aumento del consumo. No es lo mismo que está pasando en Europa, donde hay algunos países, como Alemania, por ejemplo, donde el nivel de servicios y de satisfacción de los servicios que tienen los usuarios, las personas, los hogares y también las empresas, ya está cubierto, ¿no? La enorme mayoría ya tiene calefacción, ya tiene refrigeración, ya tiene quizás lavarropa, secarropa, en fin, toda la tecnología que precisa, pero se están introduciendo medidas de eficiencia energética, políticas activas de eficiencia energética, y vemos algunos países europeos donde sostenidamente están bajando su consumo eléctrico al 1, al 2% anual. Eso es justamente debido a obligar, entre comillas, o promocionar el uso de tecnologías eficientes, donde hay muchas cosas para hacer en eficiencia energética, pero para dar el ejemplo más simple, en iluminación, todo lo que tuvo que ver con la iluminación LED comparado con una lámpara incandescente común, las que usábamos antes, las de filamento, consumen 10:1 para la misma cantidad de luz. Es un salto en eficiencia energética enorme. Una lamparita de 100 vatios, de 100 watts, incandescente, para la misma luz necesitas solo una de 10 watts de LED. Y así hay muchas tecnologías que han mejorado, como las bombas de calor para calefacción y tantas otras tecnologías que se han agregado a los hogares, que hacen que el consumo sea mucho más eficiente. Y eso atenúa, en el caso nuestro, el aumento de la demanda. Si no fuera por esas mejoras de eficiencia energética, quizás el consumo eléctrico ya estaría subiendo al 2 o 3%. Y en el caso europeo, vemos países donde está bajando, y no es que se estén empobreciendo o reduciendo su calidad de vida, sino que es la introducción de tecnologías eficientes lo que logra esa reducción de la demanda. Uh-huh. Otro dato relevante del informe tiene que ver con la demanda y los picos de consumo, que habitualmente se daban en el invierno para justamente aliviarnos del intenso frío que se sufre en algunos momentos del país. Pero en los últimos años se ha visto que el consumo se centra en el verano para tratar de aliviarnos del calor en ese caso. Y justamente en el último reporte lo que se señala es el pico de consumo que ocurrió el 14 de marzo a las 14:33, cuando la demanda trepó hasta 2.213 megavatios, lo que se entiende es por el consumo de aires acondicionado. ¿Ese es, como dice el informe, ya un cambio estructural, ingeniero? Sí, porque lo estamos viendo, digamos que es lo que está ocurriendo todos los veranos, salvo alguna excepción, pero, digamos, toda la época en la que yo estudié y desarrollé mi carrera, siempre decíamos, el pico de energía eléctrica en Uruguay es en invierno, es de nochecita, es en junio, julio, a las 7 de la tarde, cuando hace mucho frío y cuando la gente vuelve a sus casas. Eso era antes, ahora ya tenemos que decir que el pico de consumo de energía eléctrica en Uruguay
es en verano, en los días de calor y cerca del mediodía. Eso es un cambio estructural, seguramente debido al uso de aires acondicionados. Antes, hace una década, el aire acondicionado era un aparato de lujo, una tecnología que uno la veía en pocos hogares, pero con el paso del tiempo hemos visto cómo hoy en día casi la mitad de los hogares en Uruguay tienen al menos un equipo de aire acondicionado. De los hogares, ¿no? A esto se agrega comercios, servicios, todo el resto de los sectores. Entonces, claro, eso pega fuerte en la demanda y sobre todo en los picos de demanda. Quizás uno el aire acondicionado lo usa, no sé, 10, 15 días por año para refrigerar, porque no son tantos los días de mucho calor en Uruguay. O 20 o 30, según dónde esté, el tipo de hogar que tenga, la actividad. Pero el día que hace muchísimo calor, todo el mundo prende el aire acondicionado y eso es lo que marca el pico de demanda. Y eso es lo que obliga a UTE a hacer las inversiones necesarias en distribución, en transmisión y en generación que permitan sostener ese pico de demanda, aunque dure un ratito, ¿no? Capaz que dura una hora nada más ese pico de demanda, pero todo el sistema tiene que estar preparado para ese pico. Uh-huh. Ingeniero, hay otro tema central que es con respecto a la generación de energía para cubrir justamente esa demanda. El reporte también da cuenta de eso y nos señala la hidraulicidad, la biomasa y señala justamente la incidencia, por ejemplo, de la biomasa en la demanda energética en nuestro país. ¿Cómo se compuso en 2023 la demanda de energía en nuestro país? Bien, fue un año curioso desde el punto de vista de la generación de energía por un par de motivos. Lo primero que voy a aclarar es que el viento y el sol son bastante constantes a lo largo de un año, ¿no? Cambia mucho, uno no puede predecir con mucha precisión cuánto va a soplar el viento hoy de tarde, por ejemplo, ¿no? O mañana, o dentro de 2 días. Pero sí saben a lo largo del año cuánta energía a partir del viento se va a generar, con un error muy pequeño, probablemente un error de menor al 10%. Lo mismo con la energía solar. Pero no pasa lo mismo con la energía hidroeléctrica. Realmente es una sorpresa lo que va a ocurrir con la hidraulicidad, cómo va a llover, cómo va a llegar el agua a nuestras represas. Y el año 2023 fue un año de una tremenda sequía en el primer semestre. Si uno mira los números, ve que, digamos, los caudales que llegaban a las represas eran históricamente ínfimos, pero en el segundo semestre eso se revirtió y ya en el segundo semestre del año mejoró mucho la situación y fue un año relativamente bueno en cuanto a hidraulicidad. Uh-huh. Cuando uno mira el año completo, todo el año calendario, el 2023, se encuentra que toda esa situación produjo que fue el peor año, por lo menos desde que existe Salto Grande, en materia de generación hidroeléctrica. Fue muy baja la contribución de la generación hidroeléctrica, apenas el 32% de la energía provino de fuentes hidroeléctricas, que es bajísimo, ¿no? Uruguay estaba acostumbrado por lo menos a un 60% de energía proveniente del agua, ¿no? De la hidroelectricidad. Así que fue un año donde la sequía nos pegó fuerte. Eso hizo que UTE optara por, en vez de prender sus centrales térmicas de respaldo, comprar la energía a Brasil a un precio más barato que generar con sus propias usinas. Eso hizo que Uruguay importe unos $140 millones de energía el año pasado, que a alguna gente le sorprende esto, ¿no? Porque dice, no era que nos sobraba energía, que somos el segundo país del mundo con tanta energía renovable. La respuesta es sí a las dos cosas, ¿no? ¿Tenemos la capacidad de autoabastecimiento? Sí. Tenemos una gran central de ciclo combinado que puede funcionar a gasoil o a gas, que se llama Punta del Tigre, además de otras centrales térmicas, pero si es mucho más caro prender una central de esas, que nos cuesta por lo menos $200 por megavatio hora, si podemos importar de Brasil a $100, que fue lo que costó en promedio la energía comprada en Brasil, no tiene sentido usar nuestros propios recursos si podemos comprar más barato. Así que eso fue lo que ocurrió en el 2023. Fue un año de fuertes importaciones de energía, de una sequía muy poderosa, donde la hidroelectricidad tuvo un mínimo histórico de aporte a
la electricidad de Uruguay. Y por otro lado, como elemento adicional, podemos decir que en cuanto a la generación de energía, la biomasa pegó un salto en su, digamos, aporte de energía eléctrica al sistema. Recordemos que es la biomasa primero, que es algo que no todo el mundo conoce. Sí. Uno puede producir energía quemando combustibles, ¿no? Centrales térmicas, con el sol, con el viento, eólica o solar. Puede producir con el agua de los ríos, con las represas hidroeléctricas, y también con biomasa. Biomasa es quemar algún tipo de residuo orgánico y con ese calor generar vapor y con ese vapor mover una turbina que produce electricidad. En vez de quemar un combustible fósil, quemamos biomasa, que pueden ser desechos forestales, puede ser cáscara de arroz, puede ser madera, cualquiera de esos son considerados biomasa. En Uruguay la generación de biomasa aumentó fuertemente y llegó casi al 12% de la generación total, en virtud de la aparición de UPM2, claro, que tiene una gran capacidad de generación y de aporte de electricidad a la red, que de hecho el gobierno celebró un contrato con UPM para la entrega a un precio fijo de 1 teravatio hora por año. Esta unidad tan rara, para el que no está en el tema, para dar una idea, como bien decías antes, Uruguay consume cerca de 12 teravatios hora por año, y UPM le va a aportar 1 de esos 12. Así que más o menos el consumo de un mes proviene de UPM2 por el enorme excedente energético que tiene. Es digamos, se produce toda su generación, UPM para su O sea, todo lo que va a consumir se lo genera yo mismo y además entrega al sistema nacional el 10% de lo que consumimos en un año en todo el país. Exactamente, es así. Se autoabastece y además le vende a UTE algo así como un 10% del consumo del año en Uruguay. Uh-huh. Ingeniero, realmente, para los que tengan oportunidad, les recomiendo ver el informe de SEG, lo encuentran muy fácilmente en la página web, y me llamó mucho la atención el informe con respecto a los aportes hídricos. Es muy difícil transmitir esto por radio, pero entre enero y junio, en un promedio del 74 a 2023, la represa de Salto Grande aportaba en el entorno de los 4.000 metros cúbicos por segundo. Eso se redujo a menos del 20 o 25% en el primer semestre del año. En el segundo semestre, el promedio es en el entorno de los 5.500 metros cúbicos por segundo, y resulta que en el segundo semestre de 2023 el registro de Salto Grande se va a 12.000, casi 12.000, ¿no? Para que vean lo que fue la variabilidad con la sequía, el impacto que tuvo la sequía en el primer semestre y cómo, digamos, se dio vuelta la taba, digamos, de alguna manera, y en el segundo semestre se llovió todo, ¿no? Para que se advierta justamente el peso que tiene la lluvia en la producción de energía hidráulica, obviamente. Los mismos datos, pero similares, son respecto a Rincón del Bonete. Ingeniero, teniendo en cuenta la demanda, teniendo en cuenta los aportes, la energía renovable, la biomasa, estos datos que mencionábamos recién, el gran tema termina siendo el tema tarifario. UTE tiene varias tarifas residenciales, industriales, comerciales, pero mucha gente, obviamente, cuando llega la hora de pagar, entiende que todavía paga una energía muy cara en relación a otros vecinos, aunque, por ejemplo, cuando introducimos el valor Argentina, tenemos que entender el precio que tienen así también los subsidios, ¿no? Pero, ¿cómo está el tema del precio de la energía eléctrica en Uruguay? ¿Cuánto pagamos hoy por la energía eléctrica, teniendo en cuenta que además hubo recientemente un ajuste de esa tarifa, aunque fue por debajo del valor de la inflación? Bien, nosotros medimos esto y como bien decías, lo pueden ver en nuestra página web, son muchos números que los voy a aburrir si los menciono, voy a comentar algunos rápidamente. También pueden verlo en nuestra cuenta de Twitter, @segingeniería, antes Twitter, ahora X. Ahí publicamos todas estas informaciones que creo que son bastante interesantes. Entonces, actualmente, efectivamente, tenemos las tarifas eléctricas más caras de la región. Nosotros nos comparamos contra Paraguay, Chile, Brasil y Argentina. Y en el caso de la industrial, estamos bastante parecidos a Chile y Brasil. En nuestro caso, estamos a $135 por megavatio hora
Chile está casi igual en 132 y Brasil en 124, o sea, está bastante parejo. Y Paraguay y Argentina están muchísimo más abajo, del orden de los 40 o 50 dólares por megavatio hora. En el caso de Argentina, debido a los subsidios que tiene, que esto está cambiando, estoy hablando de cifras a diciembre, esto está cambiando, vamos a ver cómo queda en los próximos meses. Y el caso de Paraguay tiene tarifas muy, muy baratas, tiene un recurso hidroeléctrico gigante que le sobra energía y exporta 100% de energía hidroeléctrica y le sobra mucho, y eso explica por qué tiene tarifas tan bajas. En el sector residencial, la comparación que hacemos nosotros nos da, ahí sí Uruguay bastante despegado, con una tarifa de 284 dólares por megavatio hora para Uruguay, le sigue Brasil con 211, luego Chile con 166 y finalmente Paraguay y Argentina mucho más abajo, en el orden de 50 o 30 dólares por megavatio hora. Uh-huh. Así que ahí estamos caros. Hay que hacer la salvedad que esta comparación está hecha en la tarifa residencial simple. Uruguay tiene para los usuarios residenciales distintas opciones tarifarias. Lo hacemos con la tarifa residencial simple, que es la que tiene la gran mayoría de los usuarios en Uruguay. Actualmente, tengo aquí la cifra, el 62%, del sector residencial, casi el 70% tienen esta tarifa. Así que esto me da pie para dar un consejo y es que todo aquel que tenga la tarifa residencial simple se asesore. Esto lo puede hacer fácilmente llamando a telegestiones de UTE o a la propia web de UTE, porque a veces un simple cambio tarifario permite ahorrar 10, 20, hasta 30%, claro. Y uno a veces ignora que existe la tarifa doble horario residencial o la tarifa triple horario residencial, y a veces por una simple gestión logra un ahorro importante consumiendo lo mismo. Pero más allá de ese sesgo que tiene la muestra, doctor, del hecho de tener que la muestra sea con la residencial simple hoy representa gran parte del mercado, por lo cual representa fielmente el hecho de que Uruguay tiene la tarifa residencial más cara de la región. Efectivamente, así lo vemos nosotros y así lo venimos publicando hace años. A veces nos cuestionan esto porque dicen, bueno, pero tenés la tarifa doble horario residencial que es más barata. Es cierto, no para todo el mundo. Si consumís muy poquito, por ahí no te sirve esa tarifa, entonces ya ahí la comparación es un poquito más compleja. Uh-huh. Pero en nuestra opinión, sí, Uruguay tiene la tarifa residencial más cara, digamos, de la región. Y en la industrial estamos bastante alineados a los países de Brasil y Chile y lejos de Paraguay y Argentina. Claro. En el caso de Paraguay, como usted bien decía, la producción que obtiene por Yacyretá, digamos, genera una distorsión enorme a la hora de dar estos datos. Y en el caso de Argentina, la introducción de los subsidios, ¿no? En el caso de la industrial vemos, como usted decía, cierta alineación con Chile y con Brasil, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Es así. Cuando me preguntan por qué somos caros, yo no tengo la respuesta, pero sí veo que somos caros en muchas cosas más, ¿no? No solo la electricidad. Uh-huh. Probablemente una Big Mac salga bastante más caro aquí que en Brasil o Chile, y lo mismo con los salarios medios de los trabajadores, y probablemente otros tantos bienes y servicios sean más caros en Uruguay, porque es un país caro cuando uno lo mide en dólares. Siguiendo con el tema de los energéticos, ingeniero, en el caso de los combustibles se advierte una relación similar también. En el caso de la nafta, en Uruguay cuesta 1,92, siempre hablando en dólares, cuando en Paraguay cuesta 1,23, en Chile 1,53, en Brasil 1,14 y en Argentina 0,84. Y en el caso del gasoil, también estamos hablando en dólares, en Uruguay cuesta $1,46, en Paraguay 1,21, en Chile 1,22, en Brasil 1,21, lo que parece ser una semi-estandarización del precio allí. En Argentina 0,94, o sea, 30 centésimos por debajo. Y en Uruguay estamos en 1,46, ¿no? En los dos principales naftas de consumo en el mercado. Efectivamente, esto no es de ahora, es de hace muchos años que nosotros lo monitoreamos. Y efectivamente Uruguay suele tener los precios más caros de la región,
claramente, ¿no? Porque en el caso del gasoil quizás estamos un 20% arriba de estos países que tienen precios parejos, y en el caso de la nafta bastante más, ¿no? Capaz que un 40% arriba. ¿Por qué ocurre esto? En gran medida por los impuestos que se aplican a los combustibles, ¿no? Puede haber otras explicaciones, pero todos sabemos que Uruguay tiene una carga impositiva a las naftas, especialmente a través del IMESI, que permite a rentas generales, a las arcas del gobierno, financiar una parte interesante de su presupuesto. Uh-huh. Y bueno, hay otros aspectos que pueden distorsionar y que, bueno, sería largo de discutir acá, y también es polémico, ¿no? ¿Qué es lo que hace que tengamos combustibles tan altos? Pero efectivamente la comparación nos dice sí, tienen el combustible más alto de la región, y en otra mirada que no la publicamos ahí, sí tenemos los combustibles más caros de Latinoamérica. Eso también es algo que revisamos todos los meses. Ernesto Elenter, ingeniero industrial mecánico, magíster en Ingeniería de la Energía, socio director de SEG Ingeniería, esta consultora que produjo justamente este reporte. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Bueno, un gusto como siempre, y que tengan un muy buen día.